Muy buenas noches a todos, namaste. Namaste. Como siempre, namaste doctor, como me gusta saludarlo siempre, porque no me canso de repetirlo. Es un placer tenerlos aquí. Esta semana ha sido de muchísimas emociones, ha sido una semana bien emocionante. Por supuesto he contado con eminencias sin descartar ninguna ni dejando de última ninguna, porque todos en su campo son verdaderamente maestros. Y por supuesto esta noche contando con la presencia del doctor Ayala, con una muy esperada charla, extremadamente controversial, que de verdad lo admiro muchísimo, doctor, porque prácticamente se puede decir que es el primero que se ha atrevido prácticamente a enfrentarse delante de este monstruo que hemos tenido durante los últimos 2000 años. Y es muy curioso porque en la charla que estuvimos presenciando de Matías de Estéfano este pasado jueves, la sincronicidad que hay en este momento, en estos tiempos, no solamente alrededor de nosotros, sino en el planeta entero, él mencionó al Vaticano. Él hizo énfasis y dijo unas palabras muy certeras sobre lo que está pasando, sobre el cambio, sobre las profecías que se han hecho del último Papa, el Papa Negro, y fueron comentarios que vinieron no solamente a connotación muy específica y muy puntual, sino también para, justo concordando con lo que el doctor va a dar en estos momentos, dentro de unos minutos, y verdaderamente los que estábamos aquí, que ya sabíamos sobre la charla del doctor, fue impresionante ver cómo todo encaja y empieza a moverse como fichas de un rompecabezas que empiezan finalmente a alinearse y a ponerse en posición en donde deben de ser. Así que bueno, nuevamente doctor, es un honor. Usted sabe que lo quiero muchísimo, lo estimo muchísimo y es un honor no solamente para mí, sino para todos los amigos de Gaia, las personas nuevas que vienen por primera vez y las personas que ya son prácticamente familia, de tenerlo aquí y de que usted comparta semejante tipo de información con nosotros. De verdad que es un privilegio, me siento bendecida, me siento honrada de poder tener estos momentos y tenerlo aquí presenciar, porque de verdad estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia, todos y cada uno de nosotros. Todos estos últimos días, desde que nosotros hemos encarnado en este tiempo, estamos haciendo historia. Por favor, tengan conciencia de eso. Cada día que nosotros vivimos es un día extremadamente especial, porque verdaderamente estamos haciendo historia en el universo. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Nuevamente, vamos a escuchar. Gracias, Claudia. Lo acusó de ser masón. Por eso se acabó. Bueno, este señor, representante de la Iglesia Católica, fue ateo. Absurdo, ¿verdad? Mehmet Ali Aska fue el autor del atentado de Juan Pablo II en mayo del 81. Ha acusado el propio cardenal Agustino Casaroli, este señor con la sonrisa paternal, el segundo hombre en el Vaticano, de planear el magnicidio contra Juan Pablo II. Él dio su declaración. El Papa sobrevivió y Agustino Casaroli nunca fue llevado ni siquiera a un interrogatorio por esta declaración. ¿Qué pasó el día cuando el Papa Benedicto XVI, el Papa nazi, anuncia su renuncia? Ocurre un evento fantástico. Yo al principio creía que era Photoshop. A las 7:45 el fotógrafo Alessandro Di Meo capta esta maravillosa fotografía a donde un rayo toca la cúpula de la Basílica de San Pedro como una manifestación divina de que ese señor tenía que irse. No solo fue Alessandro, sino Filippo Monteforte, desde otro ángulo, fotógrafo de la AFP, también la toma. Cuando yo vi esa fotografía dije, esto es una señal. Así como hay señales, cuando llega el Papa a todos lados y besa el suelo y todas las personas dicen, qué humilde, ¿no? Pone su rodilla en el piso, besa el suelo, que es un signo de humildad. No es ningún signo de humildad, es un ritual iluminante que significa nada más y nada menos autoridad y posesión. Miren como la gente lo mira, ¿no? Como, wow, qué bello. Autoridad, yo soy el máximo representante del hombre más poderoso del mundo y esta tierra es nuestra.
es mía. Eso es lo que significa el beso papal. A donde, si a mí me piden en este momento, ¿dónde quieres pasar una semana? Yo lo digo en un crucero, yo quiero estar una semana en la Biblioteca Secreta del Vaticano. Son 50, 70 kilómetros de estantes, a donde hay libros, códices, pergaminos, tesoros, objetos que han sido resguardados por más de 2000 años, objetos pertenecientes a otras denominaciones y, indudablemente, lo que más debe haber es las pruebas de que han estado, están y estarán entre nosotros. Yo lo llamo como el mayor secreto de la humanidad. Esta bóveda de 70 kilómetros de largo es lo que permite que este señor todavía sea tan poderoso. Porque si pudiésemos entrar y revisar los pergaminos, nos diésemos cuenta cuáles son los manuales que se utilizan para esa misa negra y descubriésemos uno de los mayores secretos, que Dios no está afuera sino está dentro. Yo no tengo que ir a una iglesia, un templo, sino que la iglesia, el templo, lo tenemos cada uno de nosotros. Es un recinto sagrado donde la iglesia, a través de la conquista, se encargó de recopilar información de América, por supuesto de Europa y de Asia y África, ¿no? Una semana ahí yo creo que sería interesante ver cómo uno sale, ¿no? ¿Quién controla el Vaticano? El Vaticano no lo controla el Papa, ya vamos a entrar a otra parte, el Papa blanco que nosotros vemos. ¿Por qué Juan Pablo I fue asesinado en un ritual a los 33, de nuevo el número, días de su reinado? Es una muerte misteriosa que se atribuye a los manejos bastante extraños que establecía el Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano, con la mafia. Este Cristo que está aquí, yo no entiendo cómo el máximo representante de la Iglesia Católica tiene una imagen de Jesús crucificado, que es una imagen de dolor. Si la observamos bien, está un poco torcida. Ese Cristo torcido es una representación del paganismo y se utiliza también en los rituales. Jamás deberíamos llevar un Cristo nosotros colgando, porque es una asociación de la muerte de Jesús. Siempre tenemos que llevar un Jesús resucitado, activo. El Papa, el hombre más poderoso del mundo, su trono, elementos solares, cúpula, llaves cruzadas, Cristos doblados y oro, oro, oro y mucho oro. A pesar de ser el hombre más rico del mundo, la institución más rica del mundo, ellos te seguirán pidiendo limosna los domingos. El verdadero jefe es conocido como el Papa Negro. Yo estudié mi primaria y mi secundaria con los jesuitas. Se puede decir que los conozco muy bien. En todos esos años de estudio, de compartir con ellos, lo único que les puedo decir es que son personas muy bien formadas, brillantes, de un conocimiento muy, muy sólido. En todos esos años libré muchas batallas, está de más decirle que las perdí todas. Nunca pude atrapar a un jesuita con la mayor mala intención, nunca. Siempre tenían una respuesta inteligente. Son años estudiando. El Papa Negro es el mayor representante. La Sociedad de Jesús fue creada en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola. En su representación, en su escudo de armas, está presente el sol una vez más. Este hombre que camina, por eso se llaman el Papa Negro, San Ignacio, son los verdaderos seres de poder. La Compañía de Jesús está establecida como un ejército, por lo tanto tienen toda una serie de rangos militares. El mayor es el general de la compañía. El anterior fue Peter Hans Kolbenberg hasta el año 2008, y desde el año 2008 está Adolfo Nicolás, un individuo muy bien formado. Pasó un tiempo largo en Asia, en Japón, tratando de establecer relaciones con Vietnam. No lo ha logrado, ¿no?
Este es el verdadero jefe, este es el hombre que mueve los hilos detrás. Por eso se llama el Papa Negro, por la sotana que utilizan los jesuitas. Tengo grandes amigos jesuitas, les agradezco muchísimo la conciencia social que se han encargado de difundir. Por eso en la oscuridad hay que buscar un poco de luz también para establecer polaridad. Pero en esa misma oscuridad son el gran puppeteer, ¿no? El que mueve los hilos. Los que estén esperando el Papa Negro para que se acabe el Vaticano van a seguir esperando. El Papa Negro llegó hace siglos, ¿no? Es un ello. ¿Qué organizaciones controla el Vaticano? Aquí habría que preguntar qué no controla. Lo controla todo. Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, la OTAN, la CIA, Mossad, el Servicio Secreto inglés, el Consejo de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de los jefes de los jefes. Gobiernan a los mormones, a los testigos de Jehová, siempre tienen infiltrados para irlos manipulando y que se cumpla la agenda, que es la instalación del nuevo orden. Los clubes secretos más exclusivos, Skull and Bones, de donde proviene Bush, Kerry, el Club Bilderberg, donde se reúnen una vez al año de manera secreta a dictaminar el destino de 7.500 millones de habitantes, y por supuesto sociedades secretas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación hay? ¿Por qué decimos lo del sol? Está representado en todos lados. Desde la hostia, desde el hexágono que se encuentra en la plaza San Pedro, ya vamos a ver qué representa, desde los grabados sumerios, desde las vírgenes, desde los egipcios, en estas cruces y las esmaltes, la esvástica, que sabemos que es un símbolo de gran poder esotérico. Los nazis la invirtieron para que girara para hacer el mal, ¿no? En todos lados, en la Unión Soviética está presente el sol. La clave está aquí. Ra, el dios del sol. Simplemente, hace miles de años, del sol llegaron extraterrestres de gran poder. Ya mencionamos anteriormente algunos, que hoy en día no es el pasado, son respetados, son venerados. Y esa plaza principal del Vaticano, al igual que en otros países, está un elemento presente que es el obelisco, ¿no? Colocado en una plaza con 8 líneas de ley convergentes, que es la representación del sol, y a donde hay un órgano femenino, que es la plaza de Isis. La penetración del órgano masculino al órgano femenino forma el coito esotérico egipcio. Imagínense esto que estoy diciendo, si se lo decimos a alguien del Opus Dei, o se lo decimos a algún sacerdote de estos franciscanos, ¿verdad? Nos pueden excomulgar rápidamente, ¿no? Calla, cuidado. Pues eso es lo que es, no es otra cosa. No hay virgen, no hay cruz, solo una obelisco. No hay cristianismo, no hay catolicismo, es la adoración a seres o a deidades muy antiguas. En el centro del mundo está un coito. Eso es la plaza, eso es el obelisco, pero ¿qué son los capitolios? ¿Qué son las bóvedas, ¿no? Son el útero de la diosa Isis. Isis, hermana, esposa, consorte, la gran madre de Osiris, está representada en esas cúpulas, en el Capitolio, en el Vaticano, en todas partes, ¿no? Florencia, en todas partes, en ciertas ciudades, en ciertos puntos de convergencia de esas líneas de ley, ellos ponen eso a propósito. Aquí está para los argentinos, para romanos, antiguos. Y yo, cuando me mudé a Santo Domingo, ustedes saben que yo vivo la mitad del año en Santo Domingo, la mitad del año, yo dije, tiene que haber un obelisco, ¿no? Y voy yo manejando y digo, oh, no falla, increíble. Aquí está, ¿no? Con la bandera. Muchos creen que es decoración, no es decoración, es invocación energética, invocación mágica, principalmente de
mantenernos ignorantes, con miedo, controlados, etc. En líneas de ley. Sí, en las líneas de ley. Podemos, a través de ejercicio, invertirlo. Y es lo que va a hacer Matías en Roma. Él no va a meterse en la Plaza del Vaticano porque si hace esos rituales, la Guardia Suiza se lo lleva enseguida, lo va a hacer afuera, pero después van a eso. Cada vez que vean un obelisco, cada vez que vean una cúpula, no piensen en lo terrible que es, sino piensen cómo puedo transformarlo en la primera ley que mencionamos, que es la ley del amor. No nos llevemos jamás un mensaje negativo. Utilicemos la información para transformarla en un conocimiento positivo. Es la única manera de liberarnos y de crecer. Cuando compramos una casa, ya nombramos que ya hay 7 casas de $1 millón por allá. Bravo, así se ha manifestado eso. Cuando nos compremos las casas, viene una inspección, ¿verdad? En la inspección, si nos dice que en la cocina hay un problema eléctrico grave, que en el dormitorio principal hay un problema de tubería, que en el techo hay problemas a nivel de azotea, nosotros ya tenemos ese conocimiento que nos dio la inspección. Por lo tanto, no nos vamos a mudar ahí antes que lo arreglen. Ese es el símil con mi charla. Esto es descubrir dónde está el problema para repararlo, no para morirnos en el problema, no para asumir el problema, no para preocuparnos, sino ocuparnos y buscar la solución. Cuando veamos todas esas gráficas de misa negra, nosotros tenemos que cambiar la polaridad vibracional, saber que eso existe, porque no podemos vivir tampoco en el New Age, flotando, comiendo flores, sino al contrario, utilizar ese conocimiento tan fuerte para hacer un cambio. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. No va a venir el Salvador a enseñarnos el cambio. El Salvador vendrá cuando nosotros nos manifestemos. Y el verdadero Salvador está en cada uno de nosotros. Son resonadores energéticos, cúpulas y obeliscos. Ellos lo utilizan para generar lo que antes generaron las pirámides, que también están en una ley, en línea de ley, pero están en líneas de ley terrestres alineadas con líneas de ley cósmicas. Lo de la pirámide es aún más complejo y más interesante. Eran tan brillantes que no solo la ponían en una línea de ley, sino que eran representación de dónde venían, para que haya una interacción energética. Viaja esa energía a través del cosmos y provoca un efecto. Ya sabemos que la cúpula del Capitolio, del obelisco del Capitolio y el Vaticano, la cúpula del obelisco y la Plaza San Pedro, están alineados para seguir generando cierto patrón energético. No es un elemento decorativo, como me dijo alguien una vez, pero qué bonito es el obelisco de Washington. Está muy bello eso, ¿verdad? ¿Será casual que eso esté ahí? Y no le expliqué más porque no había tiempo, pero ya sabemos, ¿no? Ok. Se pasó uno. ¿Se pasó uno? Ah, no, eso no lo podemos permitir. Espera. Wow, el que se pasó no fue. Qué bárbaro, como ellos actúan. ¿No? Vieron cómo pasaron la lámina. ¿Y saben por qué esa lámina saltó? Porque este es el único tema que yo evito. Fíjense cómo es, como son los de allá arriba, ¿no? Me pasaron la lámina, porque yo cada vez que tengo que hablar de este tema me incomodo muchísimo. Es algo que yo tengo que aprender a manejar. Pero allá es algo que tenemos que denunciar. Y esto es hasta que nosotros no resolvamos esto, no podemos avanzar. Como padres, como hijos, como tíos, como abuelos, esto es grave. 20.000 niños en Holanda fueron violados desde 1945 a 1981 por 800 sacerdotes de la Iglesia Católica, según la Corte Internacional de la Haya. No lo dijo usted. Okay. El Vaticano ha sido cómplice de la pedofilia y no conozco el primer sacerdote que esté preso por eso. ¿Tenemos que odiar a esos sacerdotes? No. Tenemos que acusarlos, desenmascararlos y que la justicia terrestre y divina se encargue de eso. Pero es vergonzoso para la raza humana que las personas que tú le entregas porque crees que los van a cuidar se encarguen de realizar el mal. Esto es una
que los niños vengan a mí, aplicada a este señor o a estos señores. Y esta es una de las frases más hermosas que dijo el maestro, ¿verdad? No solo son los niños etarios, no son los niños en edad, son los niños en pureza. Y eso es algo con lo que nos tenemos que morir. Tenemos que guardar la pureza y entender que no hay cosas buenas o malas, simplemente hay una misión que cumplir. Pero la misión que han cumplido estos 800 sacerdotes es una misión de la oscuridad. La lámina se saltó porque es un tema que a mí no me gusta tocar, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Es uno de los problemas más graves que hay. ¿Cómo actúan, cómo se protegen a esos criminales? Bueno, en el año 2007 hubo lo que se llama la Orden Ejecutiva para la Inmunidad Diplomática y los Privilegios Especiales al Vaticano. Al igual que Hitler, George Bush es un buen amigo del papado y su decreto del 7 de marzo del 2007 se llama la Orden Ejecutiva Privilegio e Inmunidad 13.427, extienden a la misión permanente de observación de la Santa Sede hasta las Naciones Unidas. Y es un ejemplo perfecto cómo se atienden los deseos del Vaticano. Esta es una orden poco conocida y miren lo que hizo. Concede la inmunidad diplomática y privilegios para los miembros de la Santa Sede. Misión del observador permanente ante las Naciones Unidas. Inmunidad diplomática, lo que garantiza el paso seguro de esos diplomáticos fuera de su país de origen y que no están sujetos a juicios o enjuiciamiento de conformidad con las leyes del país de acogida. Antes de la orden de Bush, el 1 de julio del 2004, la Asamblea General adoptó una resolución confirmando y reforzando los derechos de la Santa Sede como observador permanente de la ONU. Todos trabajan de la mano, ¿ok? Para los que necesiten pruebas, aquí están las pruebas. Es que Bush, perdón que me interrumpa, Bush hizo demasiados decretos que no son muy buenos. En el 2008 sacó una ley que se llama, que dijo que Estados Unidos estaba cimentado en las 7 leyes de Noé, que es increíble leer esa ley. Bueno, perdón. Perdónenme, ustedes saben que mi day job, yo soy médico, ¿no? Sí. Ok. Les voy a pedir un permiso porque tengo que contestar. El Vaticano y su secreto, la primera lámina, el Papa estaba de espalda. Ya casi todos saben, pero quiero abusar un poco de la confianza en cómo se planifican estas charlas. Indudablemente son charlas enviadas, a las cuales yo después me comunico con mi socio Rodrigo, quien interpreta gráficamente lo que yo le envío, ¿no? Y se establece una dinámica muy interesante en la que, por ejemplo, la primera charla el Papa está de espalda, ¿no? Lo que para mí es una señal de cómo funcionan las iglesias, y hoy voy a hablar en plural. Yo creo que están de espalda al verdadero interés o a la verdadera necesidad y están viendo el interés mayor. Mis agradecimientos, hoy estamos vestidos con la bandera de mi país de origen, a mi patria originaria Venezuela, a mis hijos Diego y Gabriel, a la jefa Alexandra, a Claudia, a Rodrigo y a mis ángeles guardianes. Aquí tenemos una imagen de una bellísima ciudad que está en estos momentos junto con ese hermosísimo país pasando por un reto, ¿no? Que tendrá su solución indudablemente. No voy a abusar, lo he explicado bastantes veces. Mi primer contacto fue en el año 82 con un ser de las estrellas. Aquellas personas que no conocen la historia, después al final podemos conversar en privado, pero simplemente en el año 82 yo tenía la combinación más peligrosa, era escéptico, no quería creer, y era ignorante, no sabía. Las dos cosas las llevaba, hasta que me encontré con un ser que me dijo: todos venimos de afuera, y literalmente ella venía de afuera. 3 años pasé para digerir el proceso, hasta que el año 85, el año que viene, vamos a celebrar los 30 años de investigación de la realidad extraterrestre. El Estado Vaticano, en lo que hoy nos toca, es el centro de esta polémica, es el país más pequeño del mundo, tiene una extensión de 0,439 kilómetros cuadrados, 44 hectáreas, con una población muy pequeña, 900 personas. El jefe del Estado es el Papa y la lengua oficial es el latín. Ha habido una insistencia en no dejar caer esta lengua y el Vaticano es la lengua que más se utiliza. Yo tengo una teoría que es para que más nadie les entienda, ¿no? Muy pocas personas. En las funciones de gobierno, el que verdadero cabeza
Quien mueve los hilos es Pietro Parolin, es italiano, nace el 17 de enero de 1955 en Roma. Uno de sus cargos anteriores fue haber trabajado para la Nunciatura Apostólica en Venezuela. Y el nombre de Estado Vaticano se debe al Monte Vaticano, que significa vaticinio, y aquí comienza la magia a funcionar, ¿no? Comienzan las señales a aparecer. Es la sede del oráculo etrusco y se adoraba una deidad muy activa en esa zona, es decir, que no es casualidad que este sea el nombre de este estado. 180 países mantienen relaciones diplomáticas, con la excepción de China, Vietnam, Corea del Norte y Arabia Saudita. Vamos a hacer una charla en la que vamos a alejarnos del centro a propósito y luego nos vamos a reunir. Son conceptos que me interesa compartir para poder entender, ver la pintura desde lo lejos y acercarnos un poco a ver los detalles. Y uno de los primeros conceptos que hay que manejar son las llamadas líneas de ley. Fueron descubiertas por Alfred Watkins en Inglaterra. Él paseaba con su hijo y en una colina vio una serie de luces que se alineaban con estructuras naturales y que después se formaron estructuras artificiales, entre ellas una de las más famosas de Stonehenge. Cuando él paseaba con su hijo y vio estas luces, no entendió perfectamente qué es lo que estaba pasando. Ya por los años 20, hoy en día sabemos que se trataba de naves espaciales. Yo digo que los ríos de Gaia, nuestra nave, nuestro planeta, nuestro ser vivo que nos aloja, son la circulación sanguínea, y las líneas de ley corresponden a los nervios. Transmiten electricidad, impulsos eléctricos en todo el globo terráqueo. Y hay una asociación muy clara entre... Perdón. El láser, ¿cuál es este? El gran. Perdón. Entre las líneas de ley y la creación de pueblos, que muchos tienen la palabra o la sílaba ley en varias denominaciones, por eso Watkins las llamó así. Algunas de ellos corresponden a pueblos que tienen sílabas o significado de estrella. Muy probablemente ya sabemos por qué tienen la asociación con las estrellas. Son visitantes que llegaron con anterioridad. Hay que manejar siempre las leyes espirituales, la ley del amor. El amor es el origen de todo cuanto sucede y su comprensión libera de todo suceso. Eso es extraordinario. Lo voy a repetir porque me gustó mucho. El amor es el origen de todo cuanto sucede y su comprensión libera de todo suceso. Otra ley que hay que manejar es la de manifestación. Nada se crea, nada desaparece, todo se manifiesta o se inmanifiesta. Ley de polaridad, entre los opuestos se produce el movimiento, la creación y la comprensión. Y esta es una charla que yo he creado desde el respeto. En ningún momento quiero ofender susceptibilidades, simplemente quiero esgrimir como guerrero de la luz la verdad. Y quiero manifestar que en la mayoría de los casos los opuestos nos hacen crecer muchísimo. La ley de evolución, nada puede evolucionar sin transformarse. La ley de correspondencia, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La ley de armonía, todo lo que se mantiene tiende al equilibrio. Los extremos no perduran. El centro es la armonía y tiene que ver con la geometría sagrada. Y la ley de naturaleza, todo lo que nace muere y después vuelve a nacer. Lo que anteriormente llamaban magia, y vemos esta hermosísima representación de un gran mago, hoy en día lo llamamos física cuántica. Y este es un concepto que a mí me gustó mucho cuando lo exploré anteriormente en los siglos XI, XII, XIII, XIV, XV. Llamábamos a Merlín mago, hoy en día los llamamos físicos cuánticos. La física cuántica nos permite cosas que anteriormente parecían imposibles. Es un paso en la evolución, es un paso en el conocimiento, pero nos permite decir que todo lo podemos manifestar y que podemos estar en varios planos a la vez. Eso, cuando no tenemos el conocimiento tan científico, lo llamamos magia. A mí me gusta la palabra mágica, pero me encanta la palabra física cuántica. Y empezamos ya a introducir elementos de protección, muy a propósito, porque aquí vamos a manejar conocimiento de la oscuridad, a la cual no hay que tenerle miedo, sino comprenderla para después combatirla. El tetragramatón es un pentagrama
originalmente, que representa la divinidad. Yo lo tengo en mi teléfono y siempre que alguien me llama, siempre que lo abro, ahí está, ¿no? Es a propósito, como yo soy físico cuántico y además mago, creo en los detalles. Cuando está colocado de esta manera, el ápex apunta a la divinidad. Si lo invertimos, se transforma en este universo dual en un símbolo de oscuridad. Así como está establecido, es un símbolo de luz, divinidad. Hay todas unas representaciones maravillosas que podremos hablar al final si ustedes quieren. Pero está introducido en este momento de la charla para dar y colocar un elemento de protección y para enseñar que solamente con voltearlos todo cambia. Y aquí vamos al primer ejemplo de un tetragramatón invertido. Se llama el pentagrama satánico. No está así, ¿verdad? Así es en la luz. Y la asociación entre la Iglesia católica y los nazis fue evidente. Adolfo Hitler fue un iniciado jesuita. Y las asociaciones entre los nazis, la Iglesia y los países dominantes permitió establecer por conocimiento de magia y de geometría sagrada 5 campos de concentración principales en los cuales cada uno tenía su especialidad. Pero si yo lo veo así, ustedes me están indudablemente notando que es un pentagrama clásico, pero las ceremonias de sacrificio humano, que era el verdadero motivo o función de los campos de concentración, no era eliminar a los judíos porque eran el enemigo, no era eliminar a los no judíos porque eran el enemigo, sino simplemente era sacrificar personas y hacer un ritual satánico para invocar lo que nosotros en la charla extraterrestres interdimensionales hablamos muy bien, esas presencias que habitan en lo invisible y que controlan a lo visible. El sacerdote o el gran sacerdote, mientras se hacían los sacrificios en los 5 campos, se colocaba aquí mirando hacia acá, es decir, inmediatamente él invertía y lo transformaba en un pentagrama satánico. No se colocaba aquí porque estuviera para él equivocado, sino aquí mirando hacia acá. E invocaba la ayuda del gran jefe de la oscuridad, que es las fuerzas del mal. 18 millones de personas, hombres, mujeres, niños, había campos de concentración especializados en los niños. Por más aberrante que eso nos pueda sonar, pasó y sigue pasando. Fueron sacrificados, quemados, el fuego como elemento purificador, entre comillas lo de purificador, en hornos de Polonia, Rusia, Alemania, por dictadores católicos, Hitler, Mussolini y Stalin. Todos eran y estaban asociados con la Iglesia y por supuesto tenían la complicidad del Vaticano. Yo, si veo en persona a un sacerdote haciendo el saludo del Heil Hitler, realmente la piel se me erizaría, pero eso pasó en muchísimas oportunidades. Esta asociación entre el duce y el cardenal, entre Hitler y los papas, el papa y los cardenales, produjo una invocación satánica de gran fuerza, en que aún hoy en día se mantiene. El Vaticano es la clave para la instalación del nuevo orden mundial, eso está claro, eso hay que tenerlo en este momento presente, y trabaja muy bien con sociedades secretas. Para aquellos que conocen a los masones, saben que este es el saludo característico, típico. Aquí lo está estableciendo el Papa con Tony Blair, este es Benedicto XVI. Y aquí lo está estableciendo con Zapatero. Los pulgares deben de quedar alineados para comunicar la energía. Bush padre saluda masónicamente al Papa como diciendo: ¿cómo estás? Te reconozco. Otro saludo masónico. Los Illuminati son aquellos grupos que gobiernan al gobierno. Y hay en el Vaticano toda una simbología muy clara pagana. El que crea que el Vaticano es el representante de la Iglesia Católica y su función principal es ser centro del cristianismo está completamente equivocado, y ya vamos a ver pruebas de eso.
primero tiene símbolos en los cuales se le rinde respeto a entidades que gobiernan desde hace muchísimos años, guían a todas las sociedades secretas, y el Vaticano es la mayor sociedad secreta que hay. Uno es Isis, su esposo y hermano Osiris. De la unión de ellos dos se origina Horus. Isis es la gran madre, Osiris es aquel que se ocupa del afterworld, del mundo de los muertos, y ellos generaron a su hijo solar, que es Horus. Aquí están representados. La representación solar la vamos a ver repetida en numerosas oportunidades y vamos a ir hablando qué significa. Se dice que Isis y Osiris fueron dioses. A mí me gusta hacer siempre la salvedad por el respeto al Padre Mayor, que son dioses con D minúscula. Lo que pasa es que fueron, como explico yo muy bien en una charla que se llama Extraterrestres, Evidencias y Mensajes, extraterrestres que llegaron en un momento dado y que fueron, por supuesto, por su tecnología tan avanzada, venerados como dioses. Yo los llamo deidades o los llamo dioses con D minúscula. Funcionaron y cambiaron la historia y provocaron la creación de escuelas de adoración o escuela de los secretos, que hoy en día persiste su práctica, ¿no? Han estado, están y estarán entre nosotros siempre. Una de las declaraciones que más me marcaron a mí, yo tenía 12 años en el año 72, fue esta declaración de Pablo VI, cuando la escuché en mi casa. En el Concilio Vaticano II, Pablo VI anunció oficialmente la siguiente frase que cambia la historia: a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Yo no sé cómo el mundo no se paralizó en ese momento, porque que el máximo representante de la iglesia admita que Satanás entró en ella es una declaración como para detener el mundo, pero que lo diga con la inteligencia y la sutileza, porque son individuos muy preparados, utilizando la palabra humo y la palabra grieta, es una señal clara que la entrada de estas entidades no son evidentes. No entran por la puerta principal de manera corpórea, sino entran por los accesorios, muy escondidos, de manera invisible. En junio 29 de 1963, para seguir con la historia e ir entrando ya en el tema, se realiza una misa negra entre la Capilla Paulina Carolina del Sur, que está ubicada en el paralelo 33, número de connotación mágica, muy importante, y el Vaticano. En ese mismo momento hacen un ritual inaugurando lo que se llama la era de Satanás. Al mismo tiempo se hace una misa negra en estos dos sitios para conectar a través de una línea de ley e incitar, honrar a las presencias oscuras. El jesuita o ex jesuita Malachi Martin dice que el mismo Papa declara ya la frase que hemos escuchado anteriormente, y Malachi Martin se convierte en un agente denunciante de lo que yo llamo la verdad verdadera. Pero ¿qué fue lo que ocurrió esa noche de 1963 en Carolina del Sur? Ocurrió una misa negra. Y observen, en 1950, este era el altar en la época de Pío XII, celebrando una misa tradicional completa. Y observen esta fotografía en 1978, a donde se realiza una misa negra. Para realizar la misa negra generalmente se hace a la medianoche. Ellos sacan los elementos de protección, por supuesto la representación del bien, e introducen otra serie de elementos, generalmente lo hacen a los lados, para invocar a Satanás. Eso ocurre en el Vaticano. Si a ustedes eso no les parece escandaloso, nada nos puede parecer escandaloso. Y aquí está la foto, aquí está la fecha de algo que se realizó, se realiza, y yo espero que dentro de poco no se va a realizar más. ¿Qué son las misas negras? Son la adoración a Satanás. Yo, como creo en la magia, en la física cuántica y en la protección, le pedí a Rodrigo que colocara 4 tetragramatón en esta lámina, que es demasiado fuerte, en la cual
según Leo Sagami, ex Illuminati, recomiendo que vean las entrevistas de Sagami, dice que entre los asistentes estaban George Bush, Henry Kissinger, y atender a estas misas negras es uno de los mayores honores. ¿Es el Bush? Sí, aquí está Obama, entonces es una representación que hace Rodrigo llena de humor, ¿no? Aquí está Rockefeller, Ted Turner. Ellos asisten. Ya, recuerden que la cúpula, lo que nosotros vemos en apariencia, maneja un conocimiento y una actividad completamente diferente a lo que nosotros creemos. La agenda es completamente secreta. El erudito católico Malachi Martin nació en Irlanda, fue jesuita, fue profesor de la Universidad de Georgetown y un confidente de información muy privilegiada del Vaticano. Y en la ciudad de Nueva York, en la Universidad de Nueva York, el hombre declaró lo siguiente: sí, es cierto que Lucifer es venerado en la Iglesia Católica. En la medianoche se realizan misas negras satánicas en el altar de San Pedro. En el altar de San Pedro. En el centro de mayor poder, que está localizado ahí, porque se unen o confluyen una serie de líneas de ley, por lo que es un elemento de gran poder. El Vaticano es la clave para la instalación y funcionamiento del nuevo orden mundial. El Vaticano es el principio y es el fin de la mentira. La mentira empezó ahí y va a terminar ahí. El mal se manifiesta en aquellos que guardan silencio y esconden la verdad. Ese es mi mayor compromiso. Yo no puedo ser cómplice de todas estas actividades como lo son los que guardan silencio. El mal se manifiesta en aquellos que guardan silencio y esconden la verdad. Aprovechando la crisis del 2008, crisis que por supuesto todos sabemos es generada artificialmente, el Vaticano propone en un momento dado la creación de un gobierno mundial para afrontar la crisis económica. Es decir, vamos a crear una crisis para traer una solución que nos convenga a nuestros intereses. Eso declaró el Papa. Yo le propondría a Benedicto XVI, cuya mirada en los ojos, hay que fijar siempre en los ojos de la persona, está todo dicho, sus intenciones oscuras. Yo nunca pude ver a ese Papa en ningún momento, a través de los cientos de fotos que revisé, una mirada pura, llena de amor. ¿Cómo es posible que sea el Vaticano, uno de los estados más ricos del mundo, que proponga crear un nuevo orden mundial para acabar con la crisis económica? Cuando yo estuve en el Vaticano, yo le declaré al guía que me gustaría que la vestimenta del Papa la donaran en África, hiciera una subasta por eBay y todo lo que se recogiera formara una escuela, ¿no? Y un hospital. El guía casi se muere. El italiano casi le dio a un señor mayor el corazón. Yo dije, ay, Dios mío, qué responsabilidad. Este Papa como que era el que le vendía el gas para las cámaras a Hitler. Eso es lo que se dice, que en la juventud, en la juventud nazi, sí, trabajó activamente con eso. Increíble, ¿verdad? Bueno, en un día tal, él reconoce mi incapacidad para ejercer el ministerio. Y eso es otra declaración llena de mensajes subliminales, ¿no? El 28 de febrero a las 20 horas dejará el gobierno de la iglesia. Hablamos Justo y yo por teléfono. Les tengo que averiguar por qué tiene que ser el 28 a las 20 horas. Todavía no tengo la respuesta, pero la estoy buscando. Apenas la tenga, la compartiré. Todo eso tiene una simbología, todo tiene, no es casual, ¿no? Él había renunciado antes. O sea, ya había anunciado su renuncia, pero no dejaron, dijeron que tiene que ser este día. Y dice que él renuncia por falta de fuerzas. Bueno, ya lo hemos mencionado, Malachi Brennan Martin, ex jesuita. Él nació en el año 21, murió en la ciudad de Nueva York, nació en Irlanda en el año 99, a los 78 años. Se encargó de escribir una serie de textos que son bastante fuertes, a donde dice, entre otras cosas, el Papa está rodeado de hombres con atuendo clerical que no tienen la fe católica. Ya vas a ver una denuncia de él. Trabajan con fundaciones, organizaciones, grupos internacionales, instituciones financieras, gobiernos, universidades
y otras agencias para traer un nuevo orden mundial. En ningún momento trabajan para y por los pobres, es todo lo contrario. Juan XXIII y Pablo VI, Martin lo tiene las pruebas, fueron masones. Agostino Casaroli, que fue el secretario de Estado, el más alto cargo después del Papa, fue ateo. Después del Papa viene el secretario de Estado, es como la reina del primer ministro. Es como el presidente y el vicepresidente, siempre hay que seguir los pasos del primer ministro, del vicepresidente y del secretario de Estado, no de la figura decorativa. O el vicepresidente. El vicepresidente es el que de verdad manda. El otro está dando las relaciones públicas. Fue ateo. En 1978 fue secretario de Estado de la Santa Sede. En 1981, ¿se acuerda del arzobispo Marcel Lefebvre, aquel que fue hasta excomulgado y todo? Entramos en otro capítulo. Rodrigo me recomendó leer el libro Exo Vaticano. Está escrito por Chris Putnam y por Thomas Hoare. En Exo Vaticana, un libro bien extenso, muy minucioso, se hace una descripción exhaustiva de varios proyectos del Vaticano y, sobre todo, lo que se llama el plan exoteológico para la llegada de un Salvador extraterrestre. Pongan atención. Hablamos por teléfono y yo le digo, ¿y el libro está en la biblioteca de las Playas? Sí, yo me lo leí una noche, porque no podía parar, ¿no? En ese libro se habla de un proyecto que tiene el Vaticano que se llama el Proyecto Lucifer. Yo digo, ¿qué significa luz? ¿Qué emisión? ¿Es casual que le hayan puesto ese nombre? No. Es una reafirmación de todo lo que hemos dicho anteriormente. Cuando lo criticaron, la página oficial del Vaticano, no fuimos nosotros. El lente, o los dos lentes, son dos telescopios que funcionan en paralelo con una cámara infrarroja, ya vamos a hablar de eso. Fue diseñado por 5 universidades alemanas y fueron ellos quienes en un arrebato juvenil le colocaron ese proyecto. Es una explicación muy tonta, ¿verdad? Porque no van a dejar que hayan sido unos jóvenes que coloquen un nombre. Es como si usted al gato de su casa lo llama diablo. O sea, usted no va a tener al diablo todo el día metido, lo va a alimentar. Eso no, usted no puede permitirse esos rituales diarios. Son rituales que nosotros hacemos todos los días y que tenemos que cuidar. Y los nombres marcan, ¿no? Pues el proyecto Lucifer es un gran telescopio binocular infrarrojo de utilidad cercana con cámara de unidad de campo integral para investigaciones extragalácticas. Es el telescopio infrarrojo binocular más grande de la Tierra. El otro telescopio es el VATT. Es controlado, por supuesto, por el Vaticano y la Universidad de Arizona, donde se encuentran ellos, y es 10 veces más poderoso que el telescopio Hubble. ¿Por qué es infrarrojo? Yo lo he dicho en varias de mis charlas. Porque la mayoría de los ovnis se desplazan en frecuencia infrarroja. Por eso son invisibles al ojo humano, cuya frecuencia no ve infrarrojo como no ve los rayos X. Por eso ellos, los extraterrestres, asumen esa frecuencia, porque lo controlan con tecnología, para hacerse invisibles y que explique que en este momento haya naves que no podemos ver al ojo desnudo. Mientras que con cámaras infrarrojas veríamos el festín y veríamos que no estamos solos. Al contrario, estamos muy acompañados. Por eso el Vaticano utiliza el lente infrarrojo y el proyecto se llama simplemente Lucifer. El jesuita, otra vez los jesuitas, el líder del proyecto Lucifer es un sacerdote que se llama Guy Consolmagno, aquí está, es un doctor, es profesor en la Universidad de Harvard y MIT, es el astrónomo líder, imagínense la capacidad que tiene ese hombre. Yo lo he venido siguiendo y me leí varias entrevistas. En una entrevista él dice lo siguiente: sí, puede ser que los extraterrestres tengan alma. ¡Wow! ¡Qué cosa tan soberbia!, ¿no? Y le preguntaron, ¿y usted bautizaría a algunos si ellos me lo pidieran? Sí. Es otra acusación soberbia, ¿verdad? Puede ser que tengan alma. Para mí alma tiene hasta el teléfono, la computadora.
comunicación, hay una conexión espiritual. Bueno, él es el líder, aquí está enseñándole al Papa nazi todos los tesoros que guardan. Imagínense lo que guardarán en la gran biblioteca. El otro jefe pensador del Vaticano ya falleció, Monseñor Corrado Balducci, demonólogo, el exorcista de mayor prestigio en el Vaticano, aseguró: definitivamente hay seres superiores a nosotros en términos de espiritualidad y tecnología. Estoy convencido que los extraterrestres son los ángeles de la Biblia. Y a mí me gustó mucho esa declaración, porque por fin la Iglesia admite lo que tiene que admitir, que no estamos solos, sino muy bien acompañados. Y él dice: los alienígenas no son problema. Es decir, pasamos de no admitir la presencia, decir que la única creación de Dios es el hombre, que era el concepto que se manejaba por allá por la Edad Media. Si usted decía lo contrario, que la Tierra no era el centro del universo, era literalmente quemado en un ritual, por supuesto, satánico. Si usted decía todo lo contrario, iba a la muerte. Hoy en día ellos dicen: no, los extraterrestres existen y son nuestros hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué será? ¿Por qué hay ese cambio? Bueno, ese cambio simplemente está establecido para prepararnos para la segunda venida de Cristo, que una vez yo conversaba con el doctor Orozco, no está aquí hoy, y le decía que esa segunda venida no va a venir Cristo, va a venir alguien fabricado. Y el proyecto de Exa Vaticana, de ese libro, es decir eso, ¿no? Que tenemos que estar muy atentos para cuando baje el Gran Salvador, tenemos que estudiarlo muy bien y no correr hacia sus brazos, ¿no? Eso es lo que se llama el proyecto Blue Beam, se llama la exoteología del Vaticano. Y Monseñor Corrado Balducci, quien se encargó de ser como un líder en la aceptación de los extraterrestres, es también un demonólogo, o era un demonólogo muy, muy famoso. El defecto que tiene el libro Exovaticana, y no quiero arruinarles la fiesta, quiero que lo lean, en mi opinión humilde, puedo estar equivocado, es que Chris Putnam y Hoare son agentes de desinformación, porque en todas las páginas que tiene el libro no hay ningún anuncio de lo que yo siempre anuncio. La inmensa mayoría son seres de luz y nos están ayudando. Al contrario, cuidado, pueden ser demonios, pueden ser malos, pues, cuidado, pero ojo, nos van a salvar. Ese doble discurso es peligroso, hay que tener cuidado, ¿no? Corrado Balducci fue asesor del Papa Juan Pablo II. José Gabriel Funes es también director del Observatorio Astronómico, está en el Vaticano, y desde Castel Gandolfo dio: los extraterrestres serían también creación de Dios, lo que es un mensaje positivo, pero siempre hay que leer entre líneas, que están preparando. El astrónomo y teólogo cordobés cree que Dios pudo haber creado vida inteligente en otras partes del universo y no ve contradicciones entre la ciencia y la fe. Yo tampoco las veo. Malaquías habla de todos los papas, desde el inicio hasta el final, y dice que el último es Petrus Romanus, y que va a pasar en la última persecución de la Santa Iglesia Romana. Ocupará el trono Pedro el Romano, que hará padecer a sus ovejas en medio de numerosas tribulaciones. Pasadas estas tribulaciones, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo. No se ha equivocado Malaquías hasta el momento, pero como decíamos, y la primera persona que se lo escuché fue Sixto Paz, y lo dijo Matías el día jueves: las profecías están para advertirnos, no significa que se van a cumplir. Para mí las profecías están para cambiarlas, en la inmensa mayoría, pues la mayoría de las profecías son catastróficas, ¿no? Para generar miedo. Yo quiero profetas de la luz, que nos diga a dónde vamos, cada uno de nosotros. Vamos a retornar a nuestro hogar cósmico. No nos volveremos a ver, no nos volveremos a encontrar, pero al final todos vamos a llegar al hogar. El Nostradamus argentino ha producido grandes genios, entre ellos Solari Parravicini. Dijo: Papa nuevo, ¿qué? Divergencias. El nuevo Papa será luego de arduas luchas internas,
dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas, avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado. Interesante, ¿verdad? Siempre con las psicografías de Solari Parravicini. Este fue un encuentro histórico. El Papa Francisco fue a encontrarse con Benedicto XVI, rezaron juntos, tuvieron una conversación de más de 45 minutos secreta y ellos se sentaron a orar ante un símbolo pagano. El paganismo fue originado del paleopaganismo, quienes se encargaban en Europa de adorar una deidad, Vika. Unas deidades nórdicas que vinieron eran rubios y altos y les enseñaron muchas cosas a esos habitantes, quienes crearon el paganismo, que es doctrina de culto y de adoración de diferentes dioses. Imagínense, la iglesia que nos habla de un solo Dios está adorando a la Virgen Negra, que es una representación pagana de la fertilidad. El paganismo siguió evolucionando en la Edad de Piedra posteriormente y se convirtieron y llega a su punto culminante cuando descubre que tienen que adorar al sol, porque es desde ese sol que venían esas deidades. Estamos viendo las claves, ¿no? No es el aura de la energía crística, sino es la representación de ese sol de donde venían los extraterrestres. En 1939 Solari Parravicini escribió: llegará el día en que el Santo Padre llamará a sus sacerdotes para hacerles razonar, mas todo será inútil. La iglesia será caída en ceguera y despotismo. Hoy en día vemos que el Papa Francisco I está activando la conciencia de muchas personas con sus declaraciones nunca antes vistas de apoyo a los divorciados, a las minorías, como los homosexuales, empleando, haciendo campañas por la utilización de métodos profilácticos, cosa que nunca había pasado antes. Es una nueva conciencia. ¿Qué va a venir después? Ya veremos. Pero por los momentos hay un cambio. ¿Es ese cambio una representación disfrazada de lo anterior o es de verdad un cambio? Estamos siendo privilegiados de vivirlo y observarlo, y esperemos, atraigamos que ese cambio sea positivo, que la Iglesia una vez más asuma su verdadero rol, que no es servir al nuevo orden mundial, sino a los pobres de espíritu y a los pobres económicos también. ¿Por qué observa el Sol? Ya lo sabemos. El Sol es observado con grandes telescopios, grandes sondas, e incluso hay lo que se llama la nave estéreo, son dos que están observando desde dos puntos el Sol 24 horas, 7 días a la semana, y que han visto, utilizando ciertas frecuencias, algunas cosas interesantes, ¿no? En la antigüedad todas las civilizaciones tienen a nuestra estrella como una divinidad y también es llamado el portal de los dioses. No es solo porque el Sol, al generar vida a través de la fotosíntesis, ya con eso tenemos que rendirle respeto, sino porque el Sol es la puerta de entrada y salida de muchas civilizaciones. Podemos conversar después de los planteamientos de Nassim Haramein al respecto y ahondar un poquito más en ese tema que a mí me gusta mucho. Pero ¿qué se ha observado? ¿Quiénes son esos dioses del Sol? Aquí está una de las imágenes más fabulosas, lo hemos presentado en extraterrestres interdimensionales, del tamaño de Júpiter, que se acercó al Sol en marzo y emitió un canal para absorber energía plásmica. Aparentemente el Sol no es caliente. Cuando la energía plásmica roza la atmósfera es que genera el calor. Aparentemente no es tan caliente como nos lo han dicho. Esta esfera estuvo posada absorbiendo energía. Esta es una esfera de Dyson, así se llama. Es una gigantesca nave, ¿no? Pero es una esfera de Dyson y después se desprendió. El video está por si lo quieren revisar en YouTube. Los que han estado en esa charla mía lo han visto muy bien en detalle. También hay otra serie de naves, algunas cilíndricas o naves nodrizas, que se acercan y se separan al Sol. Es decir, la actividad solar y la relación entre el Sol y las
las civilizaciones viajando a través de este portal es muy, muy activa. Es esa la razón por la cual el Sol es tan importante. No es una razón esotérica, es una razón científica. Vamos a entrar un poquito en actualidad. El Vaticano acepta la renuncia de un obispo, por favor. Lean esto. Hubiese sido la Realtor y tu comisión hubiese sido fantástica, porque nada más gastó 31 millones acondicionando su vivienda. Lo mínimo que podía es renunciar, ¿no? Bueno, lo hicieron, pero es lo mínimo. Yo le hubiese obligado a donar todo ese dinero a alguna escuela de África, donde miles de niños mueren todos los días por hambre. El Papa Francisco I aceptó la renuncia del obispo de Lugo, así lo llamaban, alemán, Franz Peter Tebas van Els, que el año pasado fue acusado de gastar 31 millones de euros en su vivienda y mentir bajo juramento, por Dios. Un sacerdote mintiendo bajo juramento, cuando ayer a mí tengo el placer que me hicieron ciudadano de este bello país. Lo primero, levante la mano derecha, todo lo que va a decir es verdad, si no se preocupe. Este mintió, gastó 31 millones de euros en su casa. Dios, qué vergüenza. Bueno, el Papa de Lugo, el sacerdote de Lugo, el obispo de Lugo, tiene la casa, una mansión. Bellísima, ¿no? Qué vergüenza. El tema. Tome agüita. La corbata. El misterio. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Cuando a mí me llaman, me escriben, ¿qué pasó? No sé. Pero tengo mi intuición y la voy a compartir con ustedes. El avión sale, de repente dice buenas noches, se apaga un transponder, el avión hace un giro radical y desaparece, literalmente. Por lo menos 239, las 239 tenían un teléfono celular. Ese aparato está lleno de electrónica de la más avanzada generación. Y hay satélites que desde allá arriba, a tantos miles de metros, son capaces de leer la hora del reloj de ustedes o la placa del automóvil. Eso existe. Me van a decir ustedes que no es ubicado. No hace mucho, cuando se cayó el avión ese, creo, no sé si fue en Irak o en Afganistán, un avión que salió muy inclinado. En Rusia. Sí. De satélite mostraban todo el video de cómo se cayó el avión. Entonces, son familias, padres, esposas, hijos, con un dolor que yo no quiero ni imaginar. No pueden vivir el duelo bien. Para uno vivir el duelo, que es el mecanismo liberador, psicológico, espiritual, tú tienes que tener el cuerpo, es la mejor manera. Vivir un duelo sin un cuerpo es muy difícil, ¿no? Y vivir esta tragedia con incertidumbre es una falta de humanidad, ¿no? de amor. A esta familia la línea aérea les dijo, ellos se habían suscrito para recibir mensajes de texto. Les anunciaron que el primer ministro les iba en una hora a dar una noticia, pero que no había sobreviviente por mensaje de texto. Si eso no es crueldad, ¿qué es? Ahora, ¿por qué el primer ministro, cuando anuncia que no hay vida, no hay sobreviviente, lo hace, y vean el lenguaje corporal, mintiendo? Él sabe algo que no puede decirlo, y lo que sabe es a dónde fue este avión. La clave para mí está en 22 personas que manejan una información de altísimo nivel, a nivel de microprocesadores. Y no voy a entrar en estos detalles, simplemente les doy la información, porque para mí ahí está la respuesta. Alguien tomó el avión, alguien abdujo el avión, y alguien puso el avión donde quería. Esa es una teoría. La otra, pasó un portal interdimensional, puede ser. Ahora, el problema es que lo depositaron, si es que lo depositaron, en una zona muy difícil. Esa parte del Océano Índico, como ya ustedes vieron, reúne corrientes de todas partes y hay objetos flotando por años. A veces se caen contenedores de los barcos y ellos quedan flotando por años, que es lo que
que han detectado los satélites, ¿no? Que después van y lo buscan y dicen, ah, no, no era eso. La caja negra tiene 30 días para funcionar, pero entonces nos dice que está muy profunda, por favor, no nos mientan, ¿no? Así podemos ver el reloj de pulsera, la hora de mi reloj, un satélite si lo enfoca también pueden saber dónde está. La situación es lose-lose situation, porque si encuentran el avión yo voy a seguir desconfiando, y si no lo encuentran seguimos desconfiando. ¿Qué pasó exactamente? Esto forma parte de esta nueva realidad en la que vivimos, que vamos a ver cosas que antes eran increíbles. Hay una serie de televisión que se llamaba The Event, que la pasaron en Canal 4, y el primer capítulo que abre, sale un avión de Miami, se va a ir contra el presidente que era negro. Esto fue mucho antes de que existiera Obama. Qué casualidad que era un artista negro como presidente, y cuando va a caer el avión, que ya se va a estrellar prácticamente en la casa donde está esta gente, se desaparece y se desaparece y aparece en un desierto. O sea, un portal se desvaneció, apareció en otro sitio, y esta serie la quitaron del programa, y sí le dieron un final a la serie, ¿no? Entre comillas, porque está dando mucha información. Y entonces decían, eran unos extraterrestres que venían de otro planeta, y entonces los Estados Unidos los tenía guardados allá arriba en Alaska, qué sé yo, y entonces estos extraterrestres no envejecían. Y entonces ellos existían por varios años y estaban involucrados en la sociedad. Sí. Pero que cuando yo me enteré de este avión, enseguida pensé en esa serie. Asocié con Diana. Bueno, esto es algo que está desarrollándose hoy en día. Esperemos tener más información. Y en actualidad, por supuesto, yo tengo que hablar de los sucesos de Ucrania y Venezuela rápidamente. Si alguno cree que el ritual es en la misa negra en la Plaza Basílica en el Vaticano, no es global. Para impulsar la energía negativa, Ucrania ya había resuelto su problema, ¿verdad? Ya habían hecho renunciar al presidente y estaban en vías de solucionar su conflicto. Y de repente viene otro conflicto sobre el conflicto, que es esta adherencia a Rusia de Crimea, lo que ha generado una crisis con las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. Todo eso es fabricado, todo eso es manipulado. No vamos a creer lo contrario. Y si los gobernantes quieren solucionar un problema, lo hacen simplemente. Es inexplicable, entre comillas, que el conflicto venezolano se haya extendido como se ha extendido, sin el apoyo de ningún país, o con excepción, y sin la intervención directa de los que pueden solucionar rápidamente el conflicto. ¿No será que les conviene mantener estos conflictos energéticamente hablando? ¿No será que esa es la misión? ¿No será que el secretario de Estado Francisco I, cuando estuvo en el nuncio apostólico durante el gobierno de Chávez, estuvo moviendo algunas teclas? Puede ser, ¿verdad? Porque yo no puedo entender cómo todavía hoy en día sigan muriendo jóvenes en mi país y no se le ponga un radical stop a lo que está sucediendo, que es vergonzoso. Son conflictos fabricados, y siempre menciono Los dioses del Edén de William Bradley, donde él explica perfectamente cómo esto es una política muy antigua. Son conflictos fabricados y que permiten que todas esas energías negativas estén. Conflicto, energía negativa, guerra, alimenta a la oscuridad. Esperemos, por el bien de Latinoamérica, por el bien de Venezuela, por el bien de esos jóvenes que día a día arriesgan de una manera increíble su vida, que esto llegue a un final. Y esperemos que Ucrania, nación de gran poder místico, también tenga su merecida paz. Esperemos que los grandes gobernantes entiendan que nosotros no vinimos a combatirnos, sino a reconocernos.
Y nosotros somos responsables, como mencioné al inicio, en conocer la verdad y darle impulso. Y Gandhi dijo, el amor y la verdad son las dos cosas de Dios, la verdad es el fin y el amor es el camino. En el año 2013 esta era mi frase, mi regalo, la verdad es la única salida. En el año 2014, en la luz, hacia la luz. La única manera de llegar a la luz es ser luz. La única manera de evadir la oscuridad es siempre enfocarnos en la luz, con mayúscula. Como siempre digo, el estudio lleva el conocimiento a la verdad a la libertad, como dijo el gran maestro, y la libertad a la ascensión. No se puede ascender sin ser libre, no se puede ser libre sin conocer la verdad, no se puede conocer la verdad sin conocimiento, y no se puede tener conocimiento sin estudiar. Esto no es gratis, y requiere un esfuerzo. No es lo mismo información, que hay muchos con muchísima información y poco conocimiento. No es lo mismo. Pero el estudio va a llevar al conocimiento, el conocimiento a la verdad a la libertad y la libertad a la ascensión. Yo siempre me rodeo de mi familia y de mis amigos. Son los que me dan la luz. Ahí está Gabriel, el ahijado, está aquí. La jefa, mi hermano, mi cuñada, mis amigos en Dominicana, que lo primero que hicimos al llegar al apartamento de una fiesta, yo practico dos religiones, algunos ya lo saben. Una es el elogio, el agradecimiento, siempre me gusta elogiar y agradecer, y la segunda es la del karaoke, me encanta cantar. Aquí estamos con amigos. Mi hijo mayor, el maestro Diego, y aquí estamos, ¿no? En este templo maravilloso. Y siempre pido, todos los días, a cada rato, a la divinidad y a la divinidad, paz, amor, comprensión, salud, prosperidad, respeto y protección. Y lo cierro con un círculo. El amor es el gran motor, siempre hay que respetar. En esta charla yo espero haber mantenido un nivel de respeto, aún por esa fuerza oscura. Y siempre hay que protegerse. Formar una imagen maravillosa que es la estrella 6 puntas y está inspirada en el hombre Vitruvio, geometría sagrada. Muchísimas gracias, namaste, y vamos a quitar al Papa de espalda y vamos a poner el teto. Muchas gracias.